Hola, soy Ámbar Merín. El tema que hablaremos hoy es problemas de la investigación. Dentro del problema de la investigación nos realizaremos algunas preguntas. ¿Qué es un problema? Primero, es una dificultad que amerita solución teórica o práctica. Una contradicción entre lo que se está y lo que se desea. ¿Cómo aparece un problema? En situaciones de conflictos sociales, profesionales, en necesidades, expectativas, dudas, acontecimientos o hechos ocurridos o fracasos, cuando hay lagunas en el conocimiento, cuando hay contradicciones en las explicaciones científicas frente al mismo objeto, hecho, proceso o elemento. ¿Cómo detectar un problema? El punto de partida es análisis crítico de la realidad contextualizada, observar críticamente el entorno, consultar a profesionales especialistas de la investigación a realizar, trabajar junto a investigadores, leer críticamente documentos escritos, asistir a eventos científicos y practicar la técnica de la lluvia de ideas. ¿Qué relación hay con el investigador? Que tenga primero mucho interés en nuestra investigación a realizar, que tenga experiencia práctica social, si es posible haberlo vivido el problema, poseer bases de conocimiento científico, poseer formación metodológica y técnica, que tenga acceso a las fuentes de información, disponer de los recursos necesarios, voluntad firme para cumplir el trabajo y contar con una asesoría especializada. El planteamiento del problema se debe considerar la parte interesada, los intereses, el problema percibido y las partes involucradas, pues al tener bien identificados estos elementos será mucho más fácil responder todas las interrogantes que se formulen al respecto. Pero también decimos que es la fase inicial en todo proceso investigador y es además la más importante porque determina y encausa todas las acciones que habrá de seguirse posteriormente. Y respondemos a las siguientes preguntas. ¿En qué consiste? En un estudio de comprensión, interpretación de un objeto de estudio, en una reposición, redacción de cómo se presenta el problema en la realidad. ¿Qué implica el planteamiento del problema? Una investigación rápida, exploratoria de la realidad en donde se da el problema. ¿Qué elementos debe contener la redacción? De acuerdo a una contextualización histórica social del problema, con respecto, primero, al origen, en el tiempo y en el espacio a realizarse nuestra investigación, el crecimiento y desarrollo, es decir, cómo ha ido evolucionando nuestra investigación, su situación actual, cómo se presenta en la actualidad, en qué magnitud, un análisis crítico que permite pasar de los hechos, fenómenos reales a la esencia teórica, es decir, determinar o detectar las variables constitutivas y las relaciones de causa-efecto que se produce en nuestro planteamiento del problema. Utilice la reflexión personal de cada investigador. Un análisis del futuro, es decir, que podamos visualizar el problema en perspectivas del futuro en caso de buscar perspectivas de solución que podrían pasar si no se ha logrado la solución adecuada en nuestra investigación, que puede ser una prognosis. En el planteamiento del problema, nosotros respondemos a una pregunta. ¿Qué se quiere investigar? Primero se quiere investigar la ubicación del problema en el contexto.
es decir, que podamos describir la situación actual del problema que investigará identificando síntomas y causas que lo configuran de manera empírica y teórica, identificando también los antecedentes y estados del problema a investigar. Y si no se realiza la ubicación del problema en el contexto, se dará por entendido el mal planteamiento de delimitación del problema, donde la búsqueda de datos e información para la resolución del mismo será una pérdida de tiempo, de recursos en el caso de nuestra investigación. La situación conflicto que debo señalar. Esto nos permite determinar de dónde surge, de dónde se manifiesta y expresa el problema, así como las razones que justifican la vigencia del mismo, los fundamentos en términos de datos y fuentes de carácter empírico y teórico. Las causas del problema, consecuencias. Determine cuáles son las causas que motivan el problema y las consecuencias o proyecciones que vamos a realizar frente a las situaciones que afectarán de seguirse manteniendo el problema a investigar. Dentro de la delimitación del problema tenemos que expresarlo en términos de nuestro campo, área, aspecto y tema. Muchas gracias.